Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast Después del Closet. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo que nos hablará de su camino profesional en esta área muy innovadora que tenemos en el mundo y en México, que es la diversidad e inclusión. Estoy seguro que te va a gustar mucho este episodio porque nos habla de toda su trayectoria y además también de su experiencia en su salida del closet y otros temas también personales y laborales que estoy seguro que te gustarán bastante, no importa si estás en una carrera profesional o estás dedicándote a recursos humanos o solamente eres una persona interesada en estos temas de diversidad e inclusión. Luis Uribe es un profesional apasionado por la diversidad, equidad y inclusión en el ámbito laboral y social. Es graduado de la licenciatura en Mercadotecnia y Comunicación en el Tecnológico de Monterrey. Además, cuenta con múltiples certificaciones en temas de DI y tiene experiencia previa en empresas como Conecta y el Tecnológico de Monterrey. Actualmente se desempeña como analista de diversidad e inclusión en Iberdrola México, una empresa líder en el sector energético. Y pues con este gran currículum estoy seguro que te llevarás bastantes experiencias de mucho valor para que las puedas aplicar en tu vida personal y en tu vida profesional. Así que sin más spoilers, vamos con el episodio y arrancamos motores. 3, 2, 1, take off. Descubramos juntos el universo después del closet. Bienvenido, humano. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenido a este tu espacio después del closet. Y en esta ocasión pues tengo un invitado de lujo que tengo este gran honor de poder estar aquí contigo, Luis. Digo, como bien te lo dije cuando te hice la invitación y lo he contado esta historia en algunos episodios, en algunos foros también, de cómo nos ayudaste en algún momento cuando me tocó cofundar el comité LGBTQ+ en Ogilvy. Y en aquel entonces, digo, para nosotros como una agencia de publicidad, pues era la primera vez que hacíamos estas actividades de inclusión y tuvimos esta actividad de intercambio, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Ahí fue donde nos conocimos, donde tú, como representando al TEC de Monterrey, nos ofrecieron estos cursos de diversidad, tal cual como si fuera una clase semestral, y nosotros a cambio les compartimos también campañas de publicidad, ¿no? Eso fue alguna dinámica muy interesante, al menos para mí, en términos de mi viaje de la inclusión laboral fue cuando empecé a hacerlo. Y pues tú realmente, digo, me da mucho gusto tenerte aquí porque tú me dirás si a lo mejor es la visión que es correcta lo que tengo, pero creo que al menos aquí en México el puesto como de diversidad e inclusión en las empresas es algo que es reciente, es algo nuevo. Usualmente yo he conocido más a personas que son los que han dobleteado y creo que es una tendencia que viene de global también, que debe ser como tal, ¿no? Y creo que las empresas que lo están haciendo en particular con un enfoque son las empresas que están creando una ventaja competitiva. Entonces creo que para mí el hecho de que puedas estar acá y que me platiques de tu experiencia como yo creo que uno de los pioneros en diversidad e inclusión aquí en México, pues es muy relevante. Así que pues bienvenido aquí a tu espacio. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por el espacio y pues aquí andamos dispuestos para que podamos compartir y compartir lo que hemos vivido, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues me gustaría como ir iniciando con el principio como debe de ser. Digo, no sé si es específicamente tu principio como tal, pero una de las experiencias que me gustaría que me platicaras es que sé que, digo, como muchos mexicanos, hombres, ¿no? Nuestros padres a veces nos obligan a hacer ciertas cosas, ¿no? Y creo que en tu caso por ahí escuché que querían que jugaras fútbol y a ti no te gustaba. Qué fuerte. Qué fuerte. Digo, también pasa porque me sentí muy identificado con esa historia porque mis hermanos, yo tengo dos hermanos más grandes y ellos también, digo, jugaban fútbol, les gustaba mucho y conmigo como que intentaban y yo vi como que no me gusta que eso, ¿no? Y creo que para ti, no sé si fue la primera vez que empezaste a romper estereotipos de género, ¿este fue tu primer paso o cómo contarías esta experiencia? Híjole, yo creo que ese fue como la primera etapa de descubrir quién soy, ¿no? Uh-huh. O sea, vengo de una familia que principalmente mi papá y toda la familia de mi papá es súper futbolera, ¿no? O sea, americanista, heterosexuales, fútbol es su vida, sí. ¿no? O sea, y de repente, pues, o sea, entendiendo como también esta afición de parte de mi familia,
mi papá decía, no, es que tú tienes que jugar fútbol, ¿no? Porque es que es lo que nos gusta y lo que nos apasiona, ¿no? Como familia y que nos unía y que íbamos al estadio. Y yo creo que hubieron dos cosas así, dos red flag que mi papá creo que después dijo como de, no más, sí, debería son red flags. La primera fue cuando me llevó al Estadio Azteca, me acuerdo perfecto que era el juego de América Pumas, ¿no? O sea, de esos juegos que además son fuertes, ¿no? Sí, no, claro. Y me dormí en pleno estadio, o sea, en pleno Estadio Azteca, jugando con el ruido, me quedé dormido. Entonces creo que ahí fue la primera red flag que mi papá pudo observar. Y la segunda, él, cuando yo estaba en segundo o tercero de primaria, me dijo, no te voy a meter al equipo de fútbol, ¿no? Y entonces yo como pues ok, o sea, como una actividad curricular en la tarde, en donde hacía actividades. Pero lo que pasaba era que mi papá, cuando jugábamos o cuando teníamos como partidos, pues yo como que dentro de mi infancia y dentro de mi cabeza, en lugar de estar en el partido de fútbol, yo veía colores y escuchaba como música y me sentía como bailando en el espacio. Y entonces veías al niño así dando piruetas y ahí en la boba. Y mi papá así de, no, pero corre con el balón, ¿no? Ya hasta que mi mamá dijo como de, tal vez no le gusta el fútbol. Y fue como de esas primeras experiencias, ¿no? De descubrir qué me gusta, ¿no? O hacia dónde voy o dónde quería ser como niño, ¿no? Entonces sí, después mi mamá me dice como de, creo que no eres de deportes. Y yo, tal vez. Tal vez era eso. ¿Por qué no tratamos con algo artístico, ¿no? Y creo que muchas personas LGBT, nuestra manera de poder empezar a expresarnos y de saber quiénes somos es a través del arte, ¿no? Y en mi experiencia particular y mi historia fue a través del teatro, ¿no? Entonces me metieron a clases de teatro musical y bueno, la primera vez que pisé un teatro me enamoré de las expresiones, del canto, del baile, de la actuación, o sea, ha sido como de las cosas que dentro de mi infancia y mi adolescencia me forjaron quién soy, ¿no? Entonces sí, encontré esa expresión que a veces el fútbol o los deportes no me dejaban, ¿no? Entonces ahí fue mi experiencia. Sí, me imagino que ha de haber sido como también un gran paso poder encontrar algo un poco más en línea con lo que sentías, con lo que te gustaba. Y qué bueno que tu mamá te llevó para allá, ¿eh? Totalmente. A ver, y además, dentro de mi experiencia en el teatro, tuve mi primera novia, o sea, que dije como de, ¿qué está pasando? ¿No? Y además, siempre cuento porque mi primer beso es como la cosa más épica, romántica que dices, es el beso ideal, ¿no? Porque me acuerdo que estábamos montando era una obra infantil, ¿no? Pero estábamos montando El Rey León. Y entonces había una niña que según yo me gustaba y era como era como de fantasía porque nos habíamos hecho novios hace 2 días antes, ¿no? Y entonces cuando empezamos a montar la obra había como en backstage me acuerdo perfecto, era como un tipo pueblito, ¿no? Entonces había una fuente y los edificios y bueno, las casas y todo, y tenían una luz roja así, pero romanticona, ¿no? Y así me dijo como de, a ver, te voy a dar tu primer beso. Y así fue como di mi primer beso. Y les dije como de, algo no pasa, algo raro está pasando, ¿no? Es como de, ¿sabes? Como cuando algo no está tan bien, dices como de, ok, me gustó, pero gracias, ¿no? Y en el teatro, ya cuando crecí, tenía ya alrededor de 17, 18 años, fue cuando por primera vez vi a un niño, o bueno, más bien ya era un joven, ¿no? ya los dos éramos mayores de edad, y dije como de, ay, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Y además me acuerdo perfecto la primera vez que lo vi, o sea, mi primer enamoramiento con un hombre, estaba en clase de ballet, ¿no? Y además la profesora dijo como de, vamos a hacer stretch, ¿no? Y entonces ahí me tienes a mí pegado en la pared haciendo stretch lo más que podía, ¿no? Y de repente llega un chico como de, ay, yo les voy a ayudar a la clase, ¿no?
Y yo boca abajo con las piernas abiertas y yo así de... ¿Qué está pasando? Y esto no debería de estar pasando en esta posición, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué está pasando, no? Y es ahí como a través también del arte y de mi experiencia en el teatro me descubro quién soy. Uh-huh. Entonces, un poco de mis inicios. Ah, qué bonito siempre tener estos espacios seguros, porque creo que también pues muchas personas de la comunidad LGBTQ más recurrimos a estos lugares siempre de, oye, pues aquí nos encontramos con personas un poco, pues sí podría decir como menos agresivas, ¿no? Que en otros lugares, y siempre es bonito. Digo, ahí me recuerda mucho porque yo en la secundaria traté también de estar en teatro. Digo traté porque literal fui una semana y mi mamá me sacó porque decía, es que tú no vas a estudiar teatro porque... Eso era en Sonora, era como, pues era designado que era para gays, ¿no? Y sí estaba en la banda de música, ahí sí estaba y todo el rollo, pero el teatro en particular no me dejaron. Ya cuando yo crecí, ya tuve mi carrera que estudié los domingos de actuación como tal, digo, lo hacía como hobby, pero creo que sí es como, recuerdo mucho también con los compañeros, como, pues al final de cuentas te abres mucho, ¿no? O sea, al final es... expresar tus historias y dejarte ir, y tanto hetero, homosexual, bisexual y todo eso, pues al final de cuentas estás ahí experimentando y eso es bonito, creo yo. Totalmente. Y te da como esta apertura, ¿no? De el arte te hace que te confrontes contigo mismo, ¿no? Exactamente. Que te descubras, y que creo que esa fue una de las primeras veces que dije como de, caray, ¿a poco me gustan los niños, no? O sea, y fue también... ¿Será que me gustan los niños? Y además, o sea, era teatro y teatro musical, ¿no? Además, es como lo más queer. Y pues sí, tenía muchísimas compañeros y compañeras y compañeros LGBTs, ¿no? Entonces fue como a través de mi primera experiencia con el mundo queer, y tal vez yo siendo una persona... que públicamente no era o no estaba fuera del closet, y parte también de esa juventud era como de, o lo que yo me decía dentro de mí, decía, no lo voy a hacer público hasta que 100% no sepa que sí soy gay, ¿no? Okay. O sea, una mentira como que me decía a mí mismo, como de, ¿qué tal si en algún momento te das cuenta? Ajá, ¿qué tal si te das cuenta que eras heterosexual, ¿no? Y entonces... creo que eso era como una mentira que me decía a mí mismo, como para decir, aún no voy a decir que soy gay, ¿no? Uh-huh. O que soy una persona queer, hasta que dije como de, pues ya, vamos a decirlo, ¿no? Con el mundo. Y creo que como muchas personas LGBT, nuestro primer círculo seguro son nuestros amigos, ¿no? Amigas. Yo tenía mis amigas de la prepa que eran como de la CNT, y les dije como de, ¿saben qué? Me gustan los niños, ¿no? Y me gusta este chico. Y ya fueron de las primeras personas que me atreví a decirles sobre mi orientación sexual. Uh-huh. ¿Y cómo te fue cuando saliste del closet en la prepa? Fíjate que yo siento que las circunstancias fueron las correctas, mis amigas fueron las correctas. Yo estudié en una escuela marista católica en la Ciudad de México, y 2 años antes de que yo saliera del closet, incluso hasta me habían ofrecido así de, no, es que tú serías muy bueno marista, y vente vamos a ver si tienes ¿cómo le dicen? El camino de Dios, ¿no? Y yo así de, ay, no lo sé, nena. Nos vemos en 3 años y me dices. Nos vemos en 3 años. Pero afortunadamente tenía personas de ese círculo que incluso al día de hoy me sigo llevando con todas mis amigas y compañeros de la prepa. Y sí fue la primera, fue casi al final de mitad de la prepa, final de la prepa que salí del closet con ellas. Sí tuve mis primeros amoríos y mis primeras besucones con niños específicamente de mi generación. Ajá. Pero no salí del closet con mi familia hasta la universidad, ¿no? O sea, pasaron como 2 o 3 años que era como de, híjole, ¿cómo les digo, no? O sea, ese como dilema de cómo, cuándo y dónde decirles. Ajá. Sí fue como complejo. ¿Y qué decidiste? ¿Cómo y cuándo y dónde? La verdad, yo siempre digo que mi salida del closet
no, o sea, no se la recomiendo a nadie porque no, o sea, tuve la fortuna de que salió bien, Ajá. pero pudo haber salido mal, ¿no? En esa época yo ya estaba en la universidad, estaba en el primero o segundo semestre de la carrera y pues uno ya tenía como cierta curiosidad y ya había bajado algunas aplicaciones de ligue y como conocí a mi primer novio fue a través de una de esas aplicaciones porque me salía a 30, 40 kilómetros de 400 metros de mi casa, ¿no? Y entonces le mando un mensaje y me dice, oye, estás muy bonito y así, pues bueno. Y en ese entonces mi primera cita con un hombre fue creo que ya no existe, pero en la plaza que estaba, quienes están más o menos ubicados en la la Ciudad de México en los 2010 más o menos, la plaza Coyoacán, había un Starbucks por ahí, y yo me sentía súper nervioso, ¿no? Y entonces voy a esta cita con este chico, me enamoro profundamente, fue la mejor primera cita que tuve, además era mi época que era chavita, romántica, creía en el amor y en los hombres. Todos pasamos por esa etapa, ¿no? Todos pasamos por esa etapa. Y entonces llegaba súper enamorado y empecé a salir mucho con él, nos íbamos de fiesta, nos íbamos a citas, que a comer, que a cenar. Y entonces un día, por muchas cosas, me empiezo a pelear con mi mamá, ¿no? Y me decía, es que no sales con nosotros. Y entonces se empieza como a acalorar la discusión. Y me dice, es que nada más sales con ese amiguito, ¿no? Pero ese amiguito, y dije como de, oye, ese amiguito. Y dije, no, ya, vamos a decirlo, ¿no? Y le digo, bueno, no le dije porque yo creo que sí medio lo grité. Y dije, es que no es mi amigo, es mi novio. Y entonces así de música de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Y empieza a llorar y me dice, pero ¿por qué nunca me habías dicho eso, no? Y yo dije, pues no sé, no sabía cómo, no hay un manual que te digan cómo debes de salir del closet. Y pues sí, nos empezamos a llorar, o sea, nos abrazamos. Tuve la fortuna de que mis dos papás fueron bastante abiertos y bastante accesibles, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo perfecto que teníamos un viaje familiar 2 semanas después y mi mamá me decía, bueno, pero pues se lo vas a tener que decir a tu papá, ¿no? Y yo así de, pues ya que, ¿no? O sea, pues sí, en algún momento se lo voy a decir. Y yo sé que seguro que mi mamá se lo dijo, ¿no? O sea, que ya sabía. Sí, siempre se dicen las cosas, ¿no? Siempre se dicen las cosas. Y me acuerdo que en este viaje mi papá me dijo como de, oye, vamos por un café solo tú y yo, ¿no? Y yo dije, híjole, ya va a pasar, ¿no? Ya va a pasar. Vamos por un café, no me acuerdo si un café o una comida, y me dice, ¿algo que me tengas que decir? Y yo, pues sí, pues que me gustan los hombres, ¿no? Soy gay y pues creo que siempre lo he sido, ¿no? Uh-huh. Y mi papá, o sea, mi papá es una persona seria, es muy alegre y es una persona de muy buen corazón. Y, híjole, es que siempre que lo digo, hasta mira, la lagrimita me empieza a salir. Porque me dijo una frase tan bonita que yo creo que todas las personas LGBT deberían de pasar por esto, ¿no? Uh-huh. Y ese es el sentimiento que tus papás te deberían de dar y que tus papás también en algún momento deberían de ser tu red de apoyo, ¿no? Completamente. Se acerca conmigo mi papá y me dice, mira, yo no tengo por qué decirte con quién salir, con quién enamorarte. Yo solo te voy a pedir una cosa y es lo único que te voy a pedir, ¿no? Me dijo, lo único que te pido es que la persona con la que estés te haga feliz. O sea, ya sabes, yo así de... no, ya nos abrazamos, y pues mis papás han sido... a ver, nos hemos peleado y sí, claro, también hay... O sea, a veces es compleja, ¿no? La relación. También por otras cuestiones, ¿no? No solamente el tema de orientación sexual. Uh-huh. Por ahí una de las cosas que
hemos no discutido, pero sí hubo como cierto enfrentamiento, fue el tema, por ejemplo, de la expresión de género, ¿no? Que a veces es como de, ok, te acepto, pero no seas ese tipo de gay, ¿no? O sea, como de esa plumofobia que todavía existe. Aceptación condicional, sí. Es como de, ok, pero no te vistas, ¿no? De mujer, o no te travestas, o no hagas drag, ¿no? Esas cosas no. Y creo que tanto ellos como yo hemos pasado un proceso de construcción, un proceso de entendimiento, un proceso de decir, a ver, las cosas ya no son así. Creo que como papás me tocó también desde el punto de vista cuando trabajaba en el TEC, ¿no? Con mis estudiantes, pues me tocó varias personas que me decían, es que no sé cómo salir del closet, ¿no? Tuve estudiantes trans, estudiantes no binarias, personas gays, bisexuales, y siempre ese es como la cuestión de cómo le vas a decir a tus papás, ¿no? Uh-huh. Y cómo los papás también tienen que volverse esa red de apoyo, ¿no? Completamente de acuerdo. De cualquier uh-huh. persona o que vaya a salir del closet, cualquiera de los acrónimos de la población. Completamente. Qué bonitas palabras que te dijeron, ¿eh? Y la verdad que yo también siempre pienso eso. Y creo que, pues todos los padres van aprendiendo sobre la marcha, pero creo que cada vez más ahorita están aprendiendo, pues al final de cuentas, a aceptar a todas las personas como tal, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que he escuchado, y la verdad sí estoy muy de acuerdo cuando dicen que si vas a tener un hijo lo tienes que aceptar como sea, como tal, ¿no? Y si nada de que si es LGBT o no, eso es un amor condicional. Entonces creo que al final de cuentas pues estamos buscando a ver cómo lo hacemos, ¿no? Para que cada vez más la gente lo comprenda de esta forma. Yo creo que las nuevas generaciones cada vez más están en esta misma línea, ¿no? Ya los millennials son padres, muchos son padres, no todos, algunos. La generación Z seguramente también eventualmente va a venir mucho más deconstruida, ¿no? Claro, sí. Y pues esa fue un poco de la experiencia de la salida del closet y la juventud de ella. Sí, algunos ayeres. Oye, y en el TEC, o sea, ahí estuviste en el comité LGBTQ+, ¿no? ¿Era de los primeros que se formaban o cómo fue? Sí, ya pasando algunos años después de la salida, yo en el TEC pues, me involucré muchísimo con los temas de asuntos estudiantiles, ¿no? Uh-huh. Porque a mí me gustaba siempre echar el desmadre, ¿no? Y hacer que pues para eso uno estaba ahí, las ¿no? cosas que todo. Sí, claro que sí. Claro que si había evento yo estaba, ¿no? O sea, la feria de no sé qué. La feria de no sé qué, ahí estaba. ¿No? Ahí estaba. Sí. Y empecé a conocer gente que se volvió muy cercana a mí. Uh-huh. Una de mis mejores amigas, Aldape, que se volvió parte de mi familia, ¿no? Que la considero una hermana mía, así como otras personitas, que éramos personas LGBT, ¿no? En la universidad. Y que era como de, oh, eres LGBT, a mí también, ¿te gusta Drag Race? A mí también, ¿te gusta esto? Ay, qué chido. O sea, y empezamos a generar como esa clase, ¿no? Y en el 2010... ¿Qué habrá sido? ¿Como 2014, 2015? Uh-huh. Todavía andaba con mi primer novio. Y entonces con Ale Aldape decimos como, vamos a la marcha, ¿no? O sea, eran de nuestras primeras veces en las marchas. Y era como de, ok, pues ya somos personas abiertamente queer. Vamos y ¿qué pasa en la marcha? ¿No? Uh-huh. Y entonces, esa primera vez fuimos... Ahora sí que de mirones, ¿no? Porque no íbamos con ningún contingente, no sabíamos cómo funcionaba la marcha, no sabíamos cómo, pero ahí andábamos, ¿no? Y en esa época ya existían algunas colectivas y algunos grupos LGBT. Específicamente ya estaba la colectiva del CIDE, del ITAM. En el TEC ya existían grupos estudiantiles en Monterrey y en Santa Fe. Y entonces vimos el contingente de estudiantes de personas queer, ¿no? Entonces decimos, bueno, en el campus donde yo estudié, en el TEC en Ciudad de México, faltaba un espacio donde las personas LGBT pues pudiéramos ser esta red de apoyo, ¿no? Este grupo y de decir, a ver, qué cosas tenemos que cambiar en el campus, ¿no? Y ese mismo año, en otra parte, y de hecho estaban en el contingente del ITAM, había otras personas, César, Tomás, algunas otras personas LGBT
que tenían la misma idea, ¿no? Y que estaban en el mismo colectivo. Entonces, lo que hizo en ese entonces la directora de Asuntos Estudiantiles era como de, mira, aquí tengo a 5 personas que quieren abrir un grupo LGBT y aquí tengo otras a 8. Júntense. Es como de, conózcanse. Como ¿no? One Direction, ¿no? Ajá, como One Direction, sí, literal. Júntense como todos de, ustedes. junten todos. Y pues en el 2016, 17, no me acuerdo, por ahí, 2015, creamos el grupo que se llamó Pride Connect, Pride CCM. Y era este grupo estudiantil enfocado a la población LGBT. Y empezamos a hacer simposios, empezábamos a generar contenido, empezábamos a hacer acciones. Y algo bien gracioso que tiene que ver con el tema del closet. Hicimos el Día Internacional para Salir del Closet, ¿no? Y era como de, ¿cómo le podemos hacer para que nos demos a conocer, ¿no? Como grupo. En un campus. ¿Qué activación hacemos? Y alguien dijo, alguien que me acuerdo perfecto, estudiaba arquitectura, dijo, ¿por qué no hacemos un closet de cartón? Y entonces, claro que sí, ¿no? Sí. Le ponemos las banderas y los globos y entonces sí. Y decimos, pero ¿nos van a dejar? Nos van a dejar. O sea, van a dejar que un montón de personas LGBT se pongan en medio del campus. Fuimos, lo expusimos y dijimos como de, pues es como parte de, me acuerdo perfecto que era parte de una semana de diversidad donde también tocamos otros grupos, hablábamos sobre machismo, sobre violencia de género, hablábamos sobre temas de migración, pero una gran parte era sobre comunidad LGBT, ¿no? Y 2 partes importantes de esa experiencia. Uno fue como, sí teníamos mucho miedo porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Incluso hasta la directora nos dijo, oigan, les vamos a poner un poli ahí al lado por si alguien hace algo, ¿no? No o sea, manches. Porque nadie sabía qué iba a pasar, ¿no? O sea, era como la primera vez que un grupo de personas LGBT abiertas estaban ahí en el campus en medio, ¿no? O sea, sí, claro. Haciendo eso. Y nos dimos cuenta que teníamos un campus bastante abierto y bastante empático, ¿no? O sea, se empezaban a acercar, hicimos ahí un tendedero de experiencias y nos dejaban mensajes positivos de me encanta, qué bonito. Gracias. Se tomaron fotos, o sea, porque el closet se convirtió como en una cabina de fotos, ¿no? Y empezaban como a generarse, de ser 7 personas, el grupo creció a ser 55, y ya éramos personas de todas las carreras, de todas las experiencias, de todos los semestres. Y algo que también nos dio mucho orgullo fue que hicimos la convocatoria para que todos los otros grupos estudiantiles, sociedades de alumnos, pues se pudieran tomar una foto en la explanada haciendo la bandera del orgullo, ¿no? Y entonces era como de, a ver quién se quiere registrar, ¿no? Y nos dio mucha sorpresa porque se registraron casi todos los grupos y por ahí en algún lado hay una foto de todos los estudiantes, éramos como 200 personas, como playeras de colores, ¿no? Haciendo la bandera. Y se sintió como esta como creación de comunidad, ¿no? Ay, qué bonito. De empezar como a hacer cambios y empezar a generar pues espacios seguros para todos y todas, ¿no? Está muy bonito y creo que ahorita también, no me ha tocado ir a tanto, solamente a uno, pero he visto que hacen también como eventos en conjuntos muchas universidades, ¿no? Que el Ibero, el TEC, el ITAM, y como que está padre. Creo que en la parte laboral siempre pasa también eso, cuando estás en este camino de la inclusión, ya sea escolar o laboral, como que rompes ciertas barreras de, tal vez por afuera somos competencia, ¿no? Pero acá dentro, claro, en la lucha de los derechos LGBTQ+, pues somos compas todos prácticamente. Totalmente. Sí. Creo que tanto en el ámbito laboral como en el educativo, los temas de diversidad se tienen que compartir, ¿no? Completamente. O sea, si alguien ya hizo baños neutros o baños accesibles o baños sin género, pues pasar la receta de cómo le hizo para convencer a directivos, de dónde salió el presupuesto, qué políticas se están haciendo, ¿no? Vestidores inclusivos, y pasa tanto en las universidades como en las empresas, ¿no? O sea, si alguien ya sacó una política, pues compártenla, ¿no? O sea, es como de, ya no hay que descubrir el hilo negro ya lo descubrieron muchas personas que han pasado por muchas cosas y ya se han equivocado y que han hecho muchísimas cosas, y creo que el compartir y esas experiencias que vivimos
ayuda muchísimo, ¿no? También el compartir entre grupos estudiantiles, entre grupos de empleados LGBT, entre personas de diferentes diversidades, ayuda mucho a que todos empecemos a tener la misma experiencia o podemos tener como las mismas oportunidades. Excelente, compartir siempre es muy importante, ¿no? Sí. Y gracias también porque justo ustedes fue lo que hicieron con nosotros en fue en el 2017, si no me equivoco, 2017, sí. Cuando nos compartieron muchas cosas también como, oye, pues también estábamos bien perdidos, así con todas las cosas que decías me estaba acordando de que no teníamos ni idea de las certificaciones, las políticas, lo de los baños también, muchas cosas. Oye, y después de que tú estuviste en el TEC, te graduaste y te fuiste ahí también a trabajar dentro del TEC. Sí. Antes de que yo trabajara en el TEC, me invitaron a participar, a trabajar en la Federación Mexicana de Empresarios LGBT, ¿no? Y es ahí donde pues empiezo a tener como esta cosmovisión de los temas de diversidad, equidad e inclusión laboral. Conozco a César Casas, ¿no? Y a alguien que admiro muchísimo y que ha sido mi maestra y le debo todo lo que soy a esta gran señorona que es Ari Vera, que tengo la fortuna de todavía tener contacto con ella, hacer proyectos con ella. Muy linda persona. Extraordinaria persona. Y ella me encantaba porque en la federación nos poníamos a debatir cosas, ¿no? O sea, desde ella con su maestría en Derechos Humanos, pero también sacaba Foucault y empezaba a decir, ¿no? Y entonces César Casas con su imaginación y entonces que es la empresa y entonces que el capitalismo y no. Y yo como niña universitaria, que apenas empezaba, no, pero oye, y entonces cómo se siente, ¿no? Y el tema de salud mental y el tema de bienestar, ¿no? Eran pláticas muy ricas, ¿no? Porque nos empezábamos a poner como esos dilemas de los baños, ¿no? Las políticas, ¿qué debería decir una política? ¿Cómo debería de ser? Bueno, desde mil cosas, ¿no? De términos, por ejemplo, cuando se hizo la primera exposición LGBT en el Museo de Memoria y Tolerancia, nos pidieron ayuda para curar contenido, ¿no? Y entonces empezábamos a cosas tan básicas como de, a ver, ¿cómo vamos a definir que es una lesbiana, ¿no? Que es un gay? Y era como de, no, a ver, ya eso ya se definió, ¿no? Los principios de Yogyakarta ya están, ¿no? Y entonces, pero entonces tomamos lo de la CNDH o lo tenemos, como que esas conversaciones que normalmente no se tienen, las teníamos ahí en la federación. Y cuando me graduó, porque todavía trabajaba en la federación, yo en el TEC, junto con otros compañeros y compañeras, habíamos hecho un plan de diversidad para el campus, ¿no? De como paso pues, que deberían de tomar para que el campus fuera mucho más inclusivo, más abierto, tenga perspectiva de género, tenga perspectiva de diversidad, ¿no? Y cuando me graduó, me marcan del TEC y me dicen, oye, ¿no te gustaría que lo que hicieron del plan lo hagas? Porque pues no conocemos a nadie más que tenga esa experiencia. Y sí, estuve ahí durante 2 años en el TEC, algo que digamos como que me marcó porque me ayudó mucho también a profesionalizarme, sobre todo como a través de la academia también a fundamentar mucho los temas de derechos humanos, claro, de la perspectiva de género, o sea, no solamente es un bien común, sino también ya hay toda una teoría, ¿no? Y hay toda una academia que apoya y soporta las bases fundamentales de la diversidad, ¿no? Completamente. Entonces, por ahí empezamos a desarrollar ya materias estructuradas, desarrolladas para que se pudieran impartir temas de diversidad e inclusión. Por ahí algunas de las clases que todavía sigo dando en el TEC, pero pues me ayudó mucho en entender y empezar con este mundo de diversidad aplicándolo al mundo estudiantil. Un poco de eso. Oye, qué increíble experiencia, porque creo que, al final todos estos temas nosotros los podemos hablar, pero siempre hay bases como muy pesadas filosóficas, ¿no? O sea, creo que siempre eso es lo fundamental cuando se está hablando de esto. Ya no digo debatiendo, porque también se debate, pero mucho del trabajo de la inclusión laboral es presentarlo a las demás personas y pues hacer un trabajo de convencimiento, ¿no? Totalmente. Y creo que esa experiencia de
¿Cómo le vas a hablar al director de Monterrey que es católico y súper cerrado, ¿no? Pero te van dando ese callo porque pues a lo mejor es la misma experiencia que ves con un director español que también es un poco más conservador, ¿no? O a lo mejor una directora de asuntos estudiantiles que sea mucho más liberal, ¿no? O a lo mejor un director de, no sé, de ingeniería argentino que tenga como más apertura o menos apertura para ciertos temas, ¿no? Uh-huh. Como que te va dando esa experiencia de saber cómo los temas de diversidad nos aplican a todas las personas, pero cómo le tienes que llegar a cada uno de los diferentes sectores, ¿no? Oye, y en este camino, digo, me gustaría como todavía como en los inicios, vamos a decirlo así, porque le vamos a ir avanzando un poco más, pero ¿qué dificultades has tenido? O sea, dentro de la implementación de estas políticas o de estos contenidos educativos, o sea, ¿te ha tocado algo muy fuerte como negativo? Sí, no. A ver, historias. Saca tu acordeón. A ver, es que creo que de las cosas de todas las personas que hacemos diversidad es el tema de la resiliencia, el que te digan que no, esto no es necesario, eso es un tema de moda, ¿no? ¿Yo para qué? O no pongas eso, no seas muy evidente de que es de la comunidad LGBT, ¿no? Es como de, o sea, perdón, junio. ¿No? Ajá, es como de, no es junio, no pongas esa bandera, ¿no? Y a veces pueden ser sesgos inconscientes, ¿no? Sí, completamente. Que pueden tener algunas personas. De los temas que siempre creo que he visto en muchas de las empresas que he podido colaborar es el tema del presupuesto, ¿no? O sea, claro. Creo que el compromiso que tiene una empresa con los temas de diversidad se mide en el nivel del presupuesto que tiene diversidad, ¿no? Excelente frase. O sea, excelente frase, me encantó. Ese es el tema. Porque también he visto que los de diversidad somos magos porque con 3 pesos sí. Armamos eventos, ponencias, actividades, ¿no? O sea, hacemos magia con esos 3 pesos que nos dan, ¿no? Sin embargo, también creo, y ahora que estoy trabajando ya en una oficina en temas de diversidad, es como también hay una corresponsabilidad de las personas que hacemos diversidad de siempre pagarle a toda persona que viene a hablar a la empresa, ¿no? Creo que hemos como que tenido esta disonancia, ¿no? Entre, ven a hablar de los temas LGBT, ¿no? Por goodwill. Por goodwill, ¿no? O lo que decías, ¿no? Hace ratito, ¿no? De, no tengo área de diversidad, pero las personas LGBT tenemos nuestro day job y nuestro gay job, ¿no? O sea, sí, el tema de hay que hacer las cosas de la política, hay que hacer, y la verdad, eso es un trabajo de cosas, ¿no? O sea, es un trabajo estructurado que debe de hacer un área específica con personas calificadas, con presupuesto asignado, con objetivos designados, con métricas específicas y no solamente el buen compromiso de las empresas, ¿no? Creo que eso es algo bien importante y que siempre le paguemos lo justo y lo digno a toda persona que viene a hablar a las empresas, ¿no? Yo desde que trabajo en el ámbito laboral, cuestiones privadas, siempre le digo, yo no quiero traer a alguien de gratis. Claro. A menos que sea una institución pública y que sea parte de su presupuesto y que para eso le paguen a esa institución pública o a ese funcionario público. Pues las personas que hacen temas de diversidad, las activistas, las personas que se dedican a los temas de diversidad, hay que pagarles lo justo, ¿no? Porque no solo están compartiendo su experiencia, están trabajando, ¿no? Dentro de su conocimiento. Sí, claro. Y me parece importante que siempre les paguemos a todas las personas, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, pero siempre junio es como de, oye, ¿nos vienes a dar una plática? Es como de, sí, claro, pero cobro, ¿no? O sea, sí. Es como, hay un costo, ¿no? Y creo que tenemos esa responsabilidad para que también profesionalicemos a todas las personas que trabajan para los temas de diversidad. Completamente de acuerdo, digo, yo que soy del otro lado, o sea, yo sí también en mis inicios pues no cobraba como tal, ahorita ya
ya cobro. Y que sí es un proceso también complejo, ¿no? También hacer el cambio de chip, pero también había leído por ahí, ¿no? O sea, que al final de cuentas, pues estás abriendo tu conocimiento y tus traumas, al final de cuentas, o sea, comprendes tus traumas al mundo y eso pues tiene un costo que creo que es simplemente como parte de un programa tal cual de capacitación como de cualquier empresa. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Oye, y después del TEC, ¿te fuiste ya a Conecta y de la Federación? Sí, pasó la pandemia. Ajá. Yo igual toda la pandemia estuve en el TEC haciendo clases. La verdad me divertía muchísimo con mis estudiantes. Pero pues ahí tocaron la puerta y dijeron como de, oye, ¿no te gustaría entrar ahora ya de lleno al tema laboral? Y fue una muy bonita experiencia. Conecta es una empresa, es una fintech mexicana que tiene trabajadores de todo el mundo, ¿no? Me parecía súper interesante porque era un modelo híbrido, personas muy abiertas. A ver, que siempre hay como personas conservadoras de todos lados, ¿no? Claro. Pero pues el sistema era un poco más abierto, muchísimos ingenieros computacionales y programadores y másters del código que mis bendiciones para todos, todas ellas y ellos. Pero fue esa primera oportunidad de empezar a hablar sobre los temas de diversidad en el ámbito laboral, ¿no? O sea, cómo crear una política de diversidad. Me tocó la parte de cómo creamos los valores, ¿no? Y algo que me gustaba porque ya no era como solo el de diversidad, hablando de diversidad, ¿no? Sino que también era, ¿qué crees? El de cultura dijo, oye, deberíamos de tener un valor de diversidad, ¿no? Pues claro, y empezamos a desarrollarlo entre los dos. Nos tocó, cuando son estos tipos de startups o scale-ups, pues siempre están como de creando sus políticas, ¿no? Y entonces me tocó hacer la política de diversidad, me tocó hacer el código ético, las líneas de denuncia, y algo que creo que te deja mucho el ámbito, o trabajar en una startup, una scale-up, es que te puedes equivocar. Puedes hacer y puedes deshacer. Todo es muy ¿no? rápido, ¿no? Te puedes equivocar, deshacer. Sí, es como de, mira, ya saqué mi código ético, pero a ver, y ahora entonces el mecanismo de denuncias. Y me gustaba mucho Conecta porque empezaban a tener este proceso de deconstrucción, ¿no? Yo espero que lo sigan teniendo. Espero que se haya quedado algo de eso. Seguramente de esas sí. cosas Tu legado que ahí hemos hecho, todavía está. que hemos dejado. Y también las experiencias, ¿no? A través de Conecta, pues también empecé a tener conexiones con algunas otras startups, con algunas otras del mundo fintech, de algunas otras empresas, y pues empiezas como a tener esa red, ¿no? De personas que te empiezan a preguntar o que les empiezas a asesorar, y pues de todo tipo, ¿no? De empresas. Un poco esa experiencia en Conecta. Oye, qué padre. ¿Y ahí a quién le reportabas? O sea, como parte de la estructura de la empresa. Casi siempre, y eso es una buena pregunta, las áreas de diversidad están en recursos humanos, ¿no? Uh-huh. En Conectas el área se llama People, ¿no? O sea, de personas. Uh-huh. Y tenían como diferentes áreas, pero donde yo me encontraba era el área de cultura, diversidad y comunicación interna. Entonces, mi jefa, Rubí, que si me está viendo, hola. Un abrazo a Rubí, un saludo. Rubí era mi líder, ella veía el tema de cultura. Compañera llevaba el área de comunicación interna y yo me encargaba de todo el tema de diversidad, ¿no? Entonces, pues me gustó porque empezó también a compartir y empecé a ver cómo también los temas de diversidad impactaban dentro de la cultura laboral, de cómo se tenía que hacer también a ciertas evaluaciones, ciclos de desempeño, ¿no? Y también cómo se hace un poco de cultura interna, de comunicación interna. Ay, qué chido. Es que también creo que es muy importante, digo, para cualquier persona de recursos humanos que está pensando en hacer eso, ¿no? Siempre creo que como partes, ya sea que sea un puesto en específico de diversidad o sea un comité dentro de la misma empresa, creo que siempre es bueno tener la iniciativa de las personas de recursos humanos, porque yo también, o sea, sí, siempre, ¿no? Sí lo hicimos como personas de la comunidad, pero siempre tuvimos el apoyo de alguien de People o de HR o alguien de ahí también. Entonces, pues
No, nunca es tarde para empezar si no han hecho, porque sí también a veces he escuchado que alguien dice de que, ay, es que no he hecho nada. Y yo, no pasa nada, tú empieza ahorita, no pasa nada, todavía es tiempo. Y creo que es como respetar también el camino de todas las empresas, ¿no? Creo que hay una frase que dices y que también me gusta mucho porque es como parte de todo este ethos del podcast, ¿no? Que es este viaje de la inclusión como tal. Claro. Y creo que cada viaje es diferente, o sea, cada empresa va en un punto en particular. Hoy hay personas que ya están junto con todas las empresas muy avanzadas, ¿no? Ya tienen todos los comités, tienen una persona de diversidad e inclusión. Hay otras que a lo mejor pues empiezan con cosas como más individuales, ¿no? Acciones más individuales, pero no importa, ninguna es errónea como tal, claro. Sino más bien cada año vas aumentando, siendo más estratégico y pues es seguir el camino. Totalmente. Y que las cosas siempre van a actualizarse, vamos a tener algún tema específico o algún tema que no hemos tocado, ¿no? No es que sea el nuevo tema de moda, sino más bien a veces es como algunos temas que nos han tocado, ¿no? Temas de racismo, temas de capacitismo, temas de, pues hay todavía algunas cuestiones de violencias de género, ¿no? Que falta todavía tocar mucho en el ámbito laboral. Y creo que es importante que las personas que hacemos los temas de diversidad sabemos que no es solamente un trabajo que le toca a recursos humanos, ¿no? O al de diversidad. Y eso siempre se los he dicho a todos los líderes con todas las áreas en el TEC, en Conecta o en Iberdrola. Siempre se los he dicho, ¿no? O sea, yo no puedo hacer que la cultura cambie si los líderes no cambian su cultura, ¿no? Yo no puedo hacer puedo generar la superestrategia y tener el presupuesto, pero si las personas puestos clave no se ponen la camiseta, no vamos a avanzar, ¿no? Porque también tienes que convencer a los de infraestructura, tienes que convencer a los de TI, tienes que convencer a los de marketing, tienes que convencer a los de finanzas. ¿Para qué? Porque salte la lana, ¿no? Sí. A los de sostenibilidad, a los de comunicación, o sea, son muchas cosas que tienes que empezar a poner como si fuera un relojito para que lo que dicen las empresas no se quede solo en el discurso, ¿no? Completamente. Sino que también se vea cuánto le estás invirtiendo, cuántas acciones le estás dando, cuántas horas de formación, cuál es tu objetivo de diversidad específico. Incluso que no solo se queden buenas acciones, ¿no? De, sí, que lo decías, ¿no? El camino de las empresas es válido, es importante que lo tengan, pero también siento que tenemos que acelerar las cosas, ¿no? Y ya hay algunas empresas en donde incluso ya son objetivos que se les ponen a los directivos para alcanzar. Y cuando se le pone un objetivo al director, mira, la cosa cambia y se mueve muchísimo el tema, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque ya también estás tocando bonos y estás tocando compensaciones y estás tocando con cosa que a todas las personas desde arriba hacia abajo le va a tocar, ¿no? Sí, completamente. Y creo que también, en muchas ocasiones, como parte de la comunidad también, ambos y muchas de las personas que estamos en este camino de la inclusión, pero creo que siempre cuando uno hace la comunicación interna y el trabajo interno, muy importante siempre verlo como es una estrategia competitiva para la empresa, ¿no? Ese es como lo primordial, y siempre tienes que hablar en un lenguaje que te lo entiendan hacia adentro, de que tienes que los beneficios financieros, los beneficios que hay para recursos humanos, que hay para los empleados, para todo las personas que están laborando, y al final de cuentas, cuando tienen objetivos como los que dices, pues está mucho que mejor, y creo que no pasa nada, porque en algún momento a mí me llegaron a preguntar como, oye, pero es que ¿qué pasa si una empresa solamente lo hace por un beneficio económico? Y es, pues sí, o sea, es normal porque una empresa está buscando un beneficio económico, ¿no? Es simplemente que durante el camino que tú tengas en tu búsqueda del beneficio económico, lo que sea, cualquier tipo de meta, pero que dentro de esos procesos también esté de la mano el proceso de diversidad e inclusión. Totalmente. Y creo que mucho lo he visto con algunas empresas grandes, pequeñas, medianas. Ya no solamente está el factor económico, ¿no? Sigue siendo algo bien importante y, dentro de nuestro sistema y dentro del capitalismo es algo importante, pero he notado mucho en estos últimos 5 o 6 años el tema de poner a la persona en el centro, ¿no? O sea, todas nuestras decisiones están basadas en las personas, ¿no?
Pero cuando ya realmente entendemos que es que las acciones o las decisiones que se tomen dentro de la empresa, sea política de diversidad e inclusión, de salarios, incluso de cómo te relacionas con las comunidades donde tienes presencia, cuestiones de sustentabilidad, de medio ambiente, es para que pues las personas, y personas, dígase, personas que trabajan, personas accionistas, personas de las comunidades, gobiernos, etc., etc., sean las partícipes, ¿no? Sean el último fin, ¿no? Y entonces ya empiezas a poner en una balanza qué es lo más correcto o a lo que va a llevar un mayor bienestar para tu población, ¿no? Completamente. Y empiezas a cambiar y empiezas a generar un espacio donde todas las personas se sienten escuchadas, valoradas, respetadas, incluso hasta te lo empiezan a decir, ¿no? De yo me iba a cambiar de trabajo, pero me quedé porque los temas de diversidad me empezaron a motivar, ¿no? O yo me quedé porque empecé a darme cuenta que empezaron a callarse ciertos chistes, ¿no? O ya no ser tan, o replicar ciertas violencias, ¿no? Que pueden estar ocurriendo en algunos espacios laborales. Y es ahí donde dices, ok, tal vez el trabajo que estoy haciendo tiene un impacto en todas las personas. Completamente, o sea, creo que seguramente muchas de las empresas número uno en el mundo son porque se enfocan mucho en los empleados, ¿no? En el talento como tal, en las personas, en que pues les vaya bien al final de cuentas, ¿no? Y si les va bien a las personas, te va bien a ti, nos va bien a todos. Y sobre todo también creo que las nuevas generaciones cada vez más están buscando eso, ¿no? Realmente un sentido de pertenencia, un sentido de misión, un sentido de, oye, lo que yo estoy haciendo importa, ¿no? Y la mejor manera de hacerlo es demostrando a mí me importas tú, nos importa la misión, pero el enfoque es en la gente. Totalmente, totalmente. Por ahí me acuerdo, o sea, creo que lo que queremos llegar es que los temas de diversidad ya estén tan dentro del ADN que incluso una decisión económica pueda no ser válida para tomar cierta decisión, ¿no? Un ejemplo que por ahí escuché de Scotiabank, ¿no? Un banco que ha luchado y ha hecho muchos temas, ha abierto muchas colecciones de diversidad, que pues en una reunión con accionistas le dijeron como de, es que yo no quiero que mi dinero financie cosas LGBT, ¿no? Y entonces el director de esa sucursal o de esa área dijo, nosotros tenemos nuestros valores muy claros, el tema de diversidad forma parte de nuestro ADN y si usted quiere llevarse su dinero a otro banco, lo puede hacer, ¿no? Ese nivel de compromiso y de decir, tu dinero puede irse a otro lado porque no está con nuestros valores y con nuestros principios. Cuando ya llega a ese nivel, yo creo que es ahí cuando ponemos a las personas en el centro, ¿no? Es ahí cuando nos importa el bienestar, es ahí cuando lo económico ya pasa a un segundo plano, ¿no? Que sigue siendo importante, ¿no? Porque tampoco le vamos a decir a todos los accionistas como de llévense su dinero, ¿no? Llévense su dinero. Pues no. Pues no. Pero sí empezamos incluso hasta a generar un cambio positivo, ¿no? En los demás. Oye, está padre esa historia, porque me recordó una también, que de nuevo creo que es parte también del liderazgo de los niveles altos tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Hubo una ocasión en una de las agencias de publicidad donde estaba, donde un compañero tuvo un caso de discriminación con un cliente y le dijeron al cliente en el pitch, ¿sabes qué? No queremos trabajar contigo, ¿no? Entonces, o sea, y se fue para todos, o sea, fue como... Claro, fue como... claro. Porque pues como usualmente como agencia nunca le dices que no a un cliente en la fase de pitch, ¿no? O sea, siempre estamos ahí buscando presentar la campaña y así todo eso, pero creo que eso demostró muy buenos valores de la CEO, como ponerse al tú por tú, y creo que eso también, digo, es responsabilidad de los líderes también en esas ocasiones. Sabemos que es parte de las decisiones, pero cuando tomas ese tipo de cosas tan difíciles también muestra un valor para las personas que están dentro y para las personas que están fuera también. Totalmente de acuerdo, totalmente. Y es parte de ese cambio de mentalidad, ¿no? Y ese liderazgo inclusivo, empático, donde dices, claro, me importa más mi población, mi gente, que a lo mejor este cliente, ¿no? Pero puede haber otro cliente que tenga los mismos valores y la misma afinidad y nuevas marcas que están abiertas y que me va a ir mejor, ¿no? Entonces creo que ese es como
ese camino, ¿no? Y también algo que creo que tenemos que tener ahí mucho cuidado es también la contraparte, ¿no? La ola de el anti-DEI, ¿no? Y las cuestiones ahí fuertes que creo que se mira, vienen. me leíste la mente porque esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Justo porque, o sea, sé también que creo que hay algunas tendencias que estamos de alguna forma u otra en México tomando de Estados Unidos. Creo que ya están más avanzados en muchos sentidos, o no, simplemente porque es así, no por otra cosa. Creo que nosotros nos estamos actualizando cada vez más. O sea, sí he visto un crecimiento también desde el 2016 a ahorita, ¿no? Cada vez más somos las empresas mexicanas que están siendo comprometidas con la diversidad e inclusión. Allá también puede ser un poquito que hay más empresas como tal ya, pero también he visto el movimiento anti-woke que está despertando y siento que en Estados Unidos está más grande y estoy seguro que eventualmente va a venir para acá, ¿no? Totalmente. ¿No? Y es como, o sea, como, ¿qué opinas? Como, ¿qué recomendación puedes dar como para manejar estos sentimientos tal vez un poco negativos? Considerando un poco el caso de Bud Light, perdón. Sí, sí, sí. ¿No? Este caso que yo lo veo y no sé cómo transitarlo como tal y cómo explicarlo, porque me ha sorprendido con la reacción que ha tenido, pero como, ¿qué opinas? O sea, como, ¿cómo nos podemos proteger con, pues, con estas ideas que a lo mejor pueden llegar a crecer en algún momento? Yo lo veo por tres lados, ¿no? Uh-huh. La primera es... se tiene que tener muy buena fundamentación de los temas de diversidad, equidad e inclusión, ¿no? O sea, no es solamente hago diversidad y entonces hago acciones en junio, en marzo y en diciembre, ¿no? O sea, mujeres, personas con discapacidad y personas LGBT, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo bonito y es lo que a lo mejor mueve en esos meses, ¿no? Si lo haces por eso, por esas razones, a lo mejor al inicio puede ser bueno, pero después no tienes esa estructura y esa fundamentación de por qué es importante los temas de diversidad, ¿no? Entonces, cuando están los temas de diversidad dentro de objetivos claros, medibles, con conocimiento, presupuesto, personas que saben y que son expertas en temas de diversidad, que ya están dentro de las políticas, acciones, o sea, ya se tiene todo un ecosistema, es muy difícil que ese ecosistema se pueda desmantelar, ¿no? Uno. Dos, algo que creo que tenemos que darnos cuenta es que cuando hablamos de diversidad, hablamos de todas las personas. Hablamos de los hombres heterosexuales, hablamos de las personas blancas, hablamos de las personas que no tenemos una discapacidad. Claro, hablamos de personas LGBT, personas racializadas, personas con discapacidad, mujeres, pero no es por... Cuando hablamos de diversidad, hablamos de todas las personas, ¿no? Completamente. Conservadoras y liberales, personas de izquierda y de derecha, personas... Y cuando empezamos a hacer ese vínculo y a no solamente hablar de ciertos grupos de diversidad, y empezamos a incluir a hombres, y empezamos a incluir a temas de generaciones, y empezamos a incluir el tema de nacionalidades, y empezamos a incluir temas que a todas las personas, sean o no parte de un grupo de diversidad, nos intersecta. Claro. Entonces puedo generar a través de mi vulnerabilidad y a través a lo mejor de no sé, de mi nacionalidad, de porque soy mexicano, porque tengo 50 años, porque en algún momento alguna vulnerabilidad podemos tener, ¿no? Y a través de esa vulnerabilidad tal vez puedo conectar más o puedo conectar mejor con la otra persona, ¿no? Puedo entender ahora una experiencia de una persona trans, de una persona LGBT, de una mujer, de una persona con discapacidad. Y creo que ahí, cuando haces ese vínculo entre los dos polos y los empiezas a acercar y se empiezan a dar cuenta que tienen más cosas en similitud que diferencias, se empiezan a llevar mejor, se empiezan a generar estos lazos, ¿no? Esas acciones dentro de las empresas y dentro de la sociedad. Pues los temas de diversidad ya son más difíciles de romper, ¿no? Y algo que creo que tenemos que dejar es de politizar los temas de diversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los políticos, ¿no?, empiezan a tener agendas o los empiezan a llevar a ciertos lados como para
ganar una elección o para tener un discurso político o estar en contra de un discurso político, ¿no? O sea, lo vemos con Trump, vemos ya lo empezamos a ver en México, lo vemos en Reino Unido, en Brasil, ¿no? Cómo se empiezan a capitalizar los temas de diversidad o este movimiento anti-gay, ¿no? Anti-woke. Y creo que tenemos que alejarnos y enfocarnos de que los temas de diversidad son de todas las personas. Completamente. Es un tema que nos beneficia a todos, a todas y a todas. Sí, es que eso está bien padre porque, digo, tal vez a veces en temas de diversidad el tema bandera es lo LGBTQ+, pero digo, por cadena, en reacción en cadena, empiezas a hablar de las demás cosas, ¿no? Entonces creo que siempre es importante poder verlo los demás. Y ahorita, también otra de las preguntas que tenía, porque vi en tu perfil de LinkedIn que tienes pronombres, algunos pronombres, quiero que me platiques más, porque yo hablo, estoy súper en pro del lenguaje inclusivo. Hemos hablado también en algunos otros episodios de algunas diferencias, ¿no? El uso de pronombres, el uso del lenguaje neutro, el uso del cambio por la E, pero sí me gustaría como escuchar para ti, o sea, ¿qué significan los pronombres que usas? Y nos cuentes así como si fuera la primera vez que nos conocemos. Sí, pues en los últimos años... y hablando también un poco de esas experiencias, de esas pláticas que tuve en algún momento con Ari Vera, creo que las personas nos vamos deconstruyendo y construyendo dependiendo de nuestras circunstancias, ¿no? Y en los últimos años me he identificado más como una persona queer, donde sí en algún momento también con mi expresión de género y con algunas acciones pues empiezo como a jugar un poco con la expresión, sobre todo la expresión, pero una palabra que me he sentido cómodo con ello es la palabra queer, ¿no? Entonces es algo que me resuena, es algo que desde que la vi dije como de no sé por qué, pero me siento muy bien con ella, ¿no? Entonces pues me identifico más, no tanto como una persona no binaria, pero más como una persona queer, y me siento cómodo también con pronombres neutros, ¿no? O sea, tanto con los masculinos como con los pronombres neutros, ella, él, cualquiera de los dos. Y también se me hace como interesante porque personas que a lo mejor no están con este contexto de los pronombres te dicen, oye, ¿y por qué pones tu pronombre? ¿No? ¿Y por qué ella? ¿No? Me ha tocado en la oficina de que, claro que sí. Entonces saco mis plumones y es como de, vamos a hablar sobre... Vamos a hablar, aquí vamos a empezar por qué. Claro, ¿no? Y se vuelve como no solamente darle visibilidad, sino también... yo soy creyente de la educación ayuda mucho y... Completamente. Sí, pues están pagando para hacer temas de diversidad, pues con una cuestión de hablar sobre los pronombres y hablar sobre las identidades, sobre las expresiones de género en un lenguaje mucho más coloquial y mucho más accesible, ayuda a que las personas digan como de, entonces ya entiendo que el término trans, ¿no? O el término paraguas, el término no binario, el término trigénero, ¿no? Ya no podemos decir más cosas mucho más complejas, pero es como esa base de empezar a hablar y empezar a visibilizar, ¿no? Ciertos pronombres. Es que está súper padre porque sí, creo que es una recomendación muy sencilla de hacer, pero a la vez muy poderosa, ¿no? O sea, creo que también, digo, en las conversaciones que he tenido con personas tal vez heteros, cisgénero, ¿no? Es como si tú pones tus pronombres, aunque no utilices unos otros pronombres de los que también dentro del umbral de la comunidad, de todas formas es una señal que tú estás dando como un espacio seguro para que si alguien llega, ¿no? Simplemente pueda decir, bueno, pues mis pronombres puede ser ella, ¿no? Y que se sientan más cómodos también de abrirse. Totalmente. Y además también, por ejemplo, dentro de ahorita donde estoy trabajando en Iberdrola México, es una de las recomendaciones que tenemos en nuestro proceso de reclutamiento, ¿no? Que las personas que están en un proceso de reclutamiento se les pueda preguntar como de, oye, ¿cuál es el nombre con el que te sientes más cómodo, cómode? Y cuál es su pronombre, ¿no? ¿Cuál pronombre quieres utilizar, ¿no? Entonces, es una de las tantas cosas que estamos haciendo y implementando para que los procesos sean mucho más inclusivos, mucho más abiertos y mucho más empáticos.
Ay, súper. Y ahorita en Iberdrola, ¿no? Iberdrola. Lo busqué antes cómo pronunciarlo, porque lo he leído, pero nunca lo había escuchado pronunciado. Iberdrola. Ahí, actualmente, como que, ¿qué es de lo que te sientes más orgulloso que has hecho hasta ahora? Híjole, yo creo que del equipo que he formado, de las alianzas que hemos logrado hacer, y siento que específicamente con Iberdrola, porque antes de que yo llegara a Iberdrola, ellos ya tenían un plan estratégico de diversidad a 2030, ¿no? Entonces se pusieron un día a imaginar cómo sería la empresa en temas de diversidad de aquí a 2030. Y dijeron, estas son las 155 cosas que hay que hacer, y este es el presupuesto que se tiene que hacer, y estas son las personas que se tienen que contratar para hacer todas las acciones específicas, ¿no? Y entonces esa será una como de contratar a la persona de diversidad, ¿no? Y afortunadamente pues me seleccionaron y siento que vamos, pero con así a pisada y con mucho entusiasmo, con todo el apoyo de las y los directores, de apertura para hacer, para crear, para empezar a generar los grupos de afinidad, para hacer actividades, pero que también tengamos presupuesto suficiente para hacer entrenamientos, pero que también áreas ya específicas de la empresa empiecen a generar proyectos estratégicos como de, oye, le vamos a invertir quién sabe cuántos millones de pesos a la infraestructura para hacerla accesible. Uh-huh. Pero también vamos dentro del área de compras a generar toda una cadena de suministro inclusiva, y ya no son iniciativas que vienen de la oficina, sino son iniciativas que traen cada uno de los diferentes áreas y negocios para hacer suyas los temas de diversidad, ¿no? Uh-huh. Y creo que también algo que nos hemos dado cuenta, o que por lo menos el negocio se ha dado cuenta, es que cuando empiezan a hacer alguna licitación para alguna empresa, para sobre todo grandes empresas, pues siempre viene como de, oye, ¿qué haces en temas de diversidad? ¿No? Muy importante. ¿Cuáles son tus temas de sustentabilidad? Y pues es como también ese vínculo en que ya no solo soy de corporativo, o no solamente tengo cuestiones corporativas, sino ya el tema de diversidad se ve como una parte esencial del negocio, ¿no? Ay, súper. ¿Y trabajan en conjunto con la oficina de España? Sí, tenemos una oficina global y una directora global de diversidad. Cada uno de los países, porque bueno, Iberdrola tiene holdings en diferentes países. Las más importantes somos nosotros en México, Avangrid en Estados Unidos, Neoenergia en Brasil, Scottish Power en Escocia y en Reino Unido, y bueno, Iberdrola Internacional, que está por todo el resto del mundo, ¿no? Pero cada una de estas holdings tiene una persona de diversidad. Entonces, ay, qué bien. La verdad es como el equipo de diversidad más grande que he visto en muchas empresas, ¿no? Uh-huh. Porque además hay 2 personas en global, pero también hay 2 personas en España, para el país específico. Yo estoy en México, hay 2 personas en Estados Unidos, hay 2 personas en Brasil, y sí se ve la diferencia, o sea, cuando ya tienes un equipo conformado, sí, que no andas buscando tiempo y presupuesto de las piedras, ¿no? Debajo de las piedras. Totalmente, con presupuestos, con actividades y ya con incluso metas muy bien estructuradas, y que ahorita teníamos metas más enfocadas en temas de género, pero ahora se vienen metas ya de personas con discapacidad, personas LGBT, personas racializadas, y o sea, empezamos como a generar un scope mucho más grande. Ay, qué padre. Me imagino que es una diferencia enorme tener todo un equipo tan grande, y creo que va mucho con la misión de la empresa también, ¿no? O sea, creo que en general, de lo poco que sé y que alcancé a leer, creo que se alinea mucho estamos buscando generar un cambio en el mundo, y pues todo esto va de la mano. Oye, ¿y qué le podrías recomendar a alguien que quisiera empezar su carrera profesional en diversidad e inclusión? Yo creo que la primera recomendación es empiecen con la sociedad civil, ¿no? O sea,
empezar a empaparse de la terminología, de las cuestiones de derechos humanos, de las acciones específicas que hacen las diferentes organizaciones, las diferentes perspectivas. Y pues también unirse a algunos grupos, ¿no? Empresariales, o empezar a ir a ferias de o actividades, o algunas sesiones que tiene, por ejemplo, Pride Connection, ¿no? O Éntrale, o alguna otra organización de temas de diversidad. Te vas empezando a empapar de los términos, te empiezas a empapar como de esta actividad y esta agenda de los temas de diversidad. Y pues creo que es empezar. Hay de dos, ¿no? O sea, cuando estás fuera de la empresa, pues empezar también a motivarte. Ya hay algunos cursos y talleres en LinkedIn, en algunas universidades que empiezan a hablar sobre el tema de igualdad, de políticas, y que todavía no tenemos tantos expertos en diversidad. Es muy gracioso porque de las personas que conocemos de diversidad, lo único que hacemos es como rotamos, ¿no? Y estamos cambiando de empresa y nos vemos como de, tú estabas hace rato en AT&T y de repente te veo acá. Ayer me fui para acá, tú estás allá y te cambio. Sí. Pero también la otra es la recomendación de alguna persona que esté en alguna área específica y que diga, oye, a mí me gusta el tema de diversidad, pues me involucro con el grupo LGBT y empiezo a aprender. Y si en algún momento se da que se abre la vacante, el puesto de diversidad, pues me postulo, ¿no? Y empiezo a generar pues ese desarrollo personal de hacia dónde me quiero ir como de manera profesional. Excelente, muy bien. Pues estamos ya a punto de cerrar la entrevista. Ya vamos a hacer por aquí algunas preguntas de cierre un poco más sencillas. Primeramente como agradecerte como por todo el tiempo que hemos estado platicando. Digo, de todo lo que me platicas se me ocurren como 1000 preguntas más de cada tema, pero tenemos que ir cerrando también para respetar tu tiempo. Y pues me gustaría preguntarte, como en general, ¿no? Imaginando que pudieras hablar con tu versión dentro del closet en este momento, ¿qué mensaje te gustaría darle? A ver, yo creo que uno de los mensajes es que te vas a equivocar. Te vas a equivocar mucho. Y es normal. No te sientas avergonzado por lo que vas a hacer, por quien vas a ser. Creo que te vas a convertir en un referente para muchas personas. No sé si eso es bueno o malo, pero algunas personas te van a empezar a seguir, y que tomen las cosas con calma, que respires y que sigamos avanzando. Excelente, muy bonito mensaje. Y ahora, imaginando, ya no es para ti, este mensaje es en general para las futuras generaciones LGBTQ+. Imagina que pudieras dar un mensaje para las futuras generaciones. ¿Qué te gustaría dejarles? Yo creo que lo que a las siguientes generaciones me gustaría dejarle es que ya no exista el término del closet, y que las cosas sean tan normales como decir, sí, soy parte de la comunidad LGBT, y ya no se tenga que hacer ese proceso maratónico de lo que es salir del closet. Que los temas ya no sean tan politizados, los temas LGBT no sean politizados. Completamente. Y eso, y a veces es complejo, porque pues por ahí alguien me decía, es que incluso hasta estar en la marcha es algo político, ¿no? Claro. El ser es político. Entonces, existir es algo político. Existir es algo político. Entonces, que no se confíen porque los derechos ganados, aunque sean derechos ganados, pueden ser derechos olvidados, ¿no? Okay. Pueden ser derechos quitados. Entonces, que lo que han luchado muchísimas generaciones no se vaya a perder porque por la apatía o por decir, ya lo tenemos, ¿no? Porque está pasando en algunos países y porque está pasando en algunas sociedades, y que yo creo que sigamos teniendo estas referentes. Yo en lo personal no me considero una persona activista, pero de las personas activistas que he tenido la oportunidad de aprender y de crecer, que sean ellos, ellas y ellas quienes nos digan qué nos duele, ¿no? O sea, que no se nos olvide las diferentes luchas, las diferentes acciones, no por ya estar en una empresa o por estar en alguna actividad,
que no se nos olvide que también hay otras personas que no están en la misma situación y que utilizando el privilegio que a veces podemos tener, que podamos ir reduciendo ciertas desigualdades, ¿no? Excelente mensaje, y yo creo que si eres un activista como tal, yo sé que a veces el término es un poco extraño de definirlo, ¿no? Pero siempre el activismo se puede ver de muchas formas: laboral, familiar, social. Claro. Sin embargo, digo, pues toda tu carrera profesional y todo lo que has hecho, realmente estoy seguro que ha cambiado muchas vidas. Ojalá que sí. Así es. Y mira, ahora vamos con una pequeña dinámica. No sé si te han leído el oráculo alguna vez. Es como una versión de tarot. ¿No es un tarot? Sí. Nunca lo he leído, pero lo he visto. Bueno, muy bien. Pues como una forma de... Digo, nos has compartido muchas historias, mucho conocimiento y pues muchas palabras, pero esto es como una manera simbólica de devolverte todos los mensajes que nos has dado. Vamos a darte ahora a ti un mensaje. Me encantó. Así que mira, esta dinámica, el oráculo es algo que se utiliza muchas veces cuando quieres saber como qué tipo de característica necesitas tomar de tu persona o qué mensaje necesitas escuchar con alguna indecisión que tengas, ¿no? Por ejemplo, personas cuando se cambian de trabajo, cuando se mudan de país, cuando inclusive me despierto ese día, ¿qué actitud tengo que tomar, ¿no? Yo a veces también para las entrevistas yo barajeo una carta y digo, ok, ¿no? Como para saber el tono más o menos. Claro. De nuevo, es una herramienta que inclusive, por ejemplo, lo puedes utilizar para estructurar mensajes, estructurar presentaciones. Hay personas que lo utilizan en planning, en estrategias, se utiliza mucho eso también, ¿no? Como hacemos algo de arquetipos, cualquier cosa, ¿no? Algún mensaje que tú quieras escuchar. La pregunta la puedes hacer la puedes decir. A mí me gustaría que la dijeras. Puedes también solamente pensarla, pero tú escoge qué quieres preguntar. Ay, Dios santo, ¿qué quiero preguntar? Ay, no sé. ¿Qué quiero saber? Vamos a algo del amor. ¿Algo del amor? Sí. Muy bien. A ver, barajéalas tantito. Ok, a ver. Vamos a ver. ¿Será él mi ser amado? ¿O para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo el anillo, dices tú? O primero el novio, necesitamos, ¿verdad? Sí. Ok, listo. Pero ahorita estás saliendo con alguien, estás buscando salir. Ahorita estamos solteras, estamos disponibles. Muy bien. A ver, toma una carta si quieres la del principio o si quieres alguna del medio, como mejor. Esta me llama, mira. Mira esa, güey. Sí, solo fue. No, fueron dos. Esta de aquí. Sí. Veamos. Esta no había salido, no sé qué sea, pero es una carta muy bonita que es Escorpio, número 8, investigación. Te paso la carta para que la evalúes, la veas, a ver qué mensaje del universo tenemos en esta ocasión, Escorpio. Dice, Escorpio te pide que te sumerjas y busques en el manantial de tu alma. Los símbolos de Escorpio son el águila y el escorpión, ya que este signo invoca tanto a la perspectiva elevada del águila como a la capacidad del escorpión para penetrar bajo las rocas de la psique o la cultura. En la astrología tradicional, Marte es el planeta regente del signo fijo de agua Escorpio y Plutón es su corregente de la astrología moderna. Está conectado con la pelvis y al chakra raíz. El Sol atraviesa Escorpio desde el 22 de octubre hasta el 21 de noviembre. Qué fuerte. Todavía no termina, pero las fechas son próximas, entonces para estar atentos a estas fechas. Acción. Aparta a un lado las oposiciones y haz preguntas. Déjate fascinar por el misterio. Bucea en las profundidades del pozo en lugar de conformarte con la superficie. Mira debajo de las piedras y sé curioso, ya que esta situación va a requerir un mínimo de investigación. No tomes nada al pie de la letra. Indaga en las pasiones conscientes e inconscientes que motivan esta situación. Sé consciente de las dinámicas sexuales que operan en la habitación y del papel que desempeñan.
Prevé la peor circunstancia para poder sentirte preparado y a continuación adquiere la suficiente seguridad como para favorecer el mejor escenario posible. Prepárate para transformar y transmutar la situación. Destila la esencia, concéntrate. Juega tus cartas sin permitir que los otros jugadores puedan ver la mano que llevas. Es el momento de recopilar información, recomponer los hechos, trabajar con estos elementos y hacer introspección. Presta atención al desarrollo de los acontecimientos y a tu propia intuición antes que a las opiniones de los demás. Comparte solo cuando estés preparado. Aprecia los momentos de soledad. Si aprendes a sentirte cómodo a solas, tu poder de negociación en las relaciones aumentará. En lo más profundo de tu alma se encuentra tu conexión con el infinito. Búscala. Hay 2 párrafos chiquitos todavía. Reto. Cuestiona todo, inclusive tus propias preocupaciones. Los celos y la actitud posesiva agotan tu energía y te hacen perder el tiempo. Antes de activar tus defensas, el aguijón del escorpión, pregúntate si esa respuesta te dará realmente lo que necesitas. Regalo, transformación. Escorpio te presta la fuerza y la curiosidad para sondear las profundidades y enfrentarte a tus monstruos para luego elevarte a nuevas alturas y transformar la situación. Siente el manantial interior que conecta con la fuente colectiva. No, pues me leyó. Te la mando, le tomo foto y te la mando para que lo tengas también en tus... Ahí cuando necesites escuchar este mensaje del universo. Me encantó. Muy bien, pues ahora sí, esto sería todo. Muchas gracias por todo lo que platicamos, por todo lo que hablamos. Aquí tienes siempre tu casa en cualquier momento que quieras volver y quieras hablar de estos temas. Te agradezco por todo lo que compartiste y no sé si quieras dar un último mensaje y también dónde te podemos encontrar, en redes o en donde sea. Pues no, muchísimas gracias por la invitación. Creo que los temas de diversidad siguen siendo temas que hay que hablar, que hay que posicionar, que todavía falta muchísimo por hacer en el ámbito laboral, en el ámbito educativo y en muchos otros ámbitos, pero en el laboral todavía hay muchas barreras, mucha desigualdad, muchas acciones que hay que erradicar y que no lo vamos a lograr solos, ¿no? Necesitamos generar a más personas, necesitamos profesionalizarnos, necesitamos elevar el discurso y pues creo que cuando todos, todas y todos empezamos a generar estas acciones, el clima laboral y la cultura empieza a cambiar, ¿no? Y pues donde más contenido yo subo es en LinkedIn. Uh-huh. Ahí pongo todo mi contenido de temas de diversidad, actividades que estamos haciendo, algunas reflexiones y algunas cosas, bueno, todo lo que estamos haciendo, desarrollando. Por ahí también subo algunos cursos, algunos talleres que doy para abiertos al público. Esa es como mi red principal. Excelente, buenísimo. Pues muchas gracias a ti que estuviste compartiendo también con nosotros, que estuviste también escuchando estas historias y espero que también te lleves algo que puedas aplicar a tu vida personal y a tu vida profesional. Así que ya sabes, si te gustó este episodio, por favor, se lo puedes compartir a quien sea, a quien gustes y también si lo estás escuchando, lo estás viendo en YouTube, te invito a que te suscribas a este canal y nos vemos hasta la próxima. Toda la vida te editaste para encajar. Es hora de que te reedites para sobresalir.